Cosmos, pueblo y cultura. ¿Qué tal, señoras y señores, amigos nuestros? Estamos prestos entonces a compartir a partir de estos momentos la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, ¿no? Bueno, en un momento más ya estaremos presentando el momento cultural. En tanto, creo que es importante hacer una referencia a lo que acaba de hacer declaraciones públicas el gobernador de la región de Puno, donde ingresa una temática de hacer comparaciones con las dos anteriores gestiones y donde puntualiza que la suya es la mejor, ¿no?, de la actual gestión del gobierno regional. Aquí no se trata de hacer comparaciones, sino de ver resultados objetivos, claros y concretos. Es muy fácil recepcionar transferencias económicas del erario nacional, es decir, del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego de una u otra forma tratarlos de invertir. Lo lamentable es que esta gestión del gobierno regional y las anteriores no tienen realmente ningún nivel de comparación, porque todas ingresan a un nivel de atomización, de pérdida de valores y de falta de inteligencia, de capacidades y de propuesta para el desarrollo. Es simplemente llegar al cargo, conseguir la votación, dilatan el tiempo y no hay visión de desarrollo. No están preparados para gobernar. El desarrollo de un país, de una sociedad, requiere de gobernantes que estén debidamente preparados y sintonizados, diríamos, para poder realmente alentar un desarrollo. Si no, ¿cómo nos podemos nosotros imaginar que después de la Segunda Guerra Mundial, la comparación es lejana indudablemente, pero hay que tomarla en consideración? Después de la Segunda Guerra Mundial, indudablemente tuvieron que surgir líderes, estudiosos, técnicos, con una visión de desarrollo, de reconstruir lo destrozado y destruido luego de esa situación de enfrentamiento bélico entre estas potencias del mundo. Japón es un caso concreto, Alemania, los propios Estados Unidos y Europa en líneas generales se destrozaron mutuamente en la Segunda Guerra Mundial, por cielo, por aire, por tierra, por mar. Y luego cada uno impetuosamente elaboró su estructura, su proyecto, su imaginación de poderla concretizar en desarrollo, en bienestar, levantarse realmente desde las cenizas para construir una nueva sociedad. Entendemos que en ese momento las circunstancias eran totalmente distintas y diferentes a las que vivimos actualmente, pero la tomamos como ejemplo. Realmente se constituyeron en una estructura real y objetiva de inteligencias y capacidades para superar el problema de ese momento, del hambre, de la miseria, de millones de personas. Es un ejemplo interesante, pero traslademos pues un ejemplo tan grande, gigante, inmenso y hermoso al mismo tiempo a Puno, donde las gestiones del gobierno regional no son realmente un crédito de verdad, ni mucho menos tienen una predisposición de coadyuvar al desarrollo. Veamos los resultados de las gestiones del gobierno regional actual y de las anteriores. Ninguna ha tenido realmente una hipotética precisión de recuperar y darle el valor agregado a nuestra materia prima. Ninguna de las gestiones del gobierno regional, las anteriores y la actual, tiene una visión clara de reponer realmente las actuales situaciones de miseria y pobreza, que indudablemente se requieren recursos, pero en función a lo mucho o a lo poco que tenemos, perfectamente se puede hacer algo para mejorar las actuales situaciones. Como tal, están totalmente equivocados entre uno y otro de los que transcurrieron el gobierno regional y el actual de hacer comparaciones ilusas que no se pragmatizan en hechos concretos y reales. Y que el comentario valga la oportunidad de emitirlo para que en el futuro quienes asuman estos cargos realmente lo hagan con mayor entereza y estén debidamente preparados. No solamente se limiten a nombrar a la comadre, al compadre, los vecinos y a quienes me acompañaron en suscribir las actas de inscripción del partido que estoy representando. Se trata realmente de generar una vertiente de capacidad y de fortalezas, de gobernabilidad. El sistema regional de los gobiernos regionales ha fracasado en el país. Y sin temor nosotros lo decimos porque de cerca conocemos el problema.
porque vimos y contribuimos al nacimiento de esta ley, pero con planteamientos totalmente distintos, y donde el centralismo sigue absorbiendo realmente en perennizar la pobreza, la miseria y la marginación de los pueblos del interior del país. Pero entonces, para superar ese marasmo de postergación, de frustración que se da desde el interior del país, desde el centralismo, tiene que emerger desde las bases. Cuando hablo desde las bases, me estoy refiriendo desde el conglomerado social de una región, de un departamento, que posibilite optimizar su desarrollo. Y todos sí podemos hacerlo y tenemos potencialidades para poder lograr paulatinamente, priorizando lo que nos corresponde en el campo de educación, la salud, el transporte, el valor agregado y las oportunidades de trabajo. Muy bien, este es un breve comentario al inicio del trabajo de hoy, y de inmediato entonces nos corresponde compartir con ustedes el momento cultural. Y en los siguientes minutos del momento cultural vamos a comentar dos importantes libros, uno en el campo eminentemente del derecho y otro que está referido precisamente a los movimientos campesinos y a las propuestas también de desarrollo en el altiplano peruano. El segundo se titula Tupacamaristas Puneño, de Juan José Vega Atilio Siberich. Y el primer libro de Roger Merino Acuña, que ya lo presentamos nosotros en la portada del día de hoy. Roger Merino Acuña ha publicado un libro interesantísimo que en el campo jurídico, legal y de la abogacía la hemos analizado con mucho detenimiento y hemos aprendido mucho y bastante de él. El libro se titula Justicia Social y Economía en la Teoría del Derecho. Las intersecciones entre el derecho, la economía y la política. El título es bastante sugestivo, ¿no es cierto? Cuando nos habla, por ejemplo, sobre las intersecciones entre el derecho, la economía y la política. La política no está alejada del derecho de ninguna manera, ni mucho menos el campo económico. Pues entonces, recogiendo y habiendo plasmado aproximadamente 25 fichas de este libro, diríamos que el derecho, o la llamada ciencia jurídica, se ha desarrollado en el Perú y en América Latina en general sobre la base de perspectivas teóricas dogmáticas, desde el positivismo legalista francés y el positivismo científico alemán hasta el análisis económico del derecho estadounidense y el interpretativismo o teoría de la argumentación germano-anglosajona, dogmática en el sentido más puro de la palabra, se ha basado en dogmas de universalidad, cientificidad, neutralidad, superioridad occidental. Sobre la base de estos dogmas, el derecho, amigos televidentes, ha sido importado, diseñado, estudiado, reproducido y legitimado por los sistemas judiciales del sur global. Y en esto el país no se escapa. La aplicación de la administración de justicia en el Perú se sustenta precisamente en todas estas teorías que vienen del otro lado del hemisferio y la hemos plasmado de una u otra forma a nuestra realidad. Pero se haya dicho de paso, no es la mejor que digamos en base a este análisis económico del derecho positivo. Este libro, que lo estamos comentando con ustedes en el momento cultural, entendemos que busca contribuir a la construcción de una perspectiva crítica del derecho desde América Latina, al cuestionar los dogmas mencionados mediante el análisis crítico de corrientes e instituciones legales fundamentales. Esta visión crítica es por naturaleza interdisciplinaria y antidogmática. Esta interdisciplina, o mejor dicho, es interdisciplina porque desmistifica la supuesta pureza conceptual de la disciplina legal, analizando las intersecciones entre la teoría política, la teoría económica y el derecho. Es antidogmática porque cuestiona
el carácter universal del razonamiento jurídico o económico, la pretendida neutralidad política de las decisiones legales, la supuesta objetividad científica del intérprete y la asumida superioridad occidental de la teoría legal. A través de un diálogo entre diversas escuelas críticas del derecho, se han dispuesto diferentes verdades en cada uno de los capítulos de este libro que detenidamente lo hemos analizado. Amigos nuestros, el libro enfatiza el análisis de instituciones del derecho privado. ¿Y cuáles son esas instituciones del derecho privado? Como la propiedad, el contrato, la corporación, la responsabilidad civil y las relaciones de consumo por dos razones. En primer lugar, porque desde el nacimiento de la filosofía política moderna, la propiedad y el contrato constituyen el fundamento del liberalismo, el capitalismo y el proyecto de modernidad, es decir, constituyen el marco regulatorio del orden socio-jurídico vigente. En segundo lugar, porque las instituciones del derecho privado son vistas usualmente como apolíticas, entre comillas, técnicas y neutrales, incluso por teóricos legales, reconocidos por su apertura indisciplina. Finalmente diríamos que el argumento central del libro es que a partir de la crítica de las instituciones jurídico fundamentales del actual orden sociojurídico es posible proponer una idea de justicia en términos económicos. Se entiende redistribución y en términos políticos legales que se entiende reconocimiento del derecho. Es decir, el derecho es un medio a través del cual se debe evitar el desequilibrio del poder en la sociedad y el Estado, buscando la emancipación y la autonomía de individuos y grupos que han sido históricamente objeto de poder. En el libro, amigos nuestros, se desarrollan los casos de comunidades campesinas que sufren los estragos de la contaminación ambiental, usuarios perjudicados por los servicios públicos como el transporte que merma una ciudad de vida, pueblos indígenas al que no se les reconoce su territorio ancestral, entre otros. Por lo dicho, pues entonces, este libro tiene que ver fundamentalmente con la idea de justicia en el sentido sustantivo y material. La justicia, como fin último del derecho, es en general negada por teóricos dogmáticos que plantean basar todo el razonamiento legal de la eficiencia económica a la lógica abstracta. En realidad, estos académicos mantienen consciente o inconscientemente criterios de justicia basados en el utilitarismo, el comunitarismo, el liberalismo político y la teoría libertaria, a través de cierto grado de conjunción, a veces de manera separada. Este comportamiento se da permanentemente en el campo de la administración de justicia a nivel nacional. Efectivamente. Y lo que se plasma en este libro es muy objetivo, muy serio y muy realista, ¿no? El autor es Roger Merino. Precisamente Roger Merino es de nacionalidad peruana, profesor de tiempo completo en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, entre otros centros superiores. Entonces, en el momento cultural hemos compartido con ustedes un breve comentario a este libro de Roger Merino Acuña, Justicia Social y Economía en la Teoría del Derecho, las interrelaciones entre el derecho, la economía y la política. El derecho tiene una aplicación objetiva, realista, fehaciente en la realidad económica y política de nuestro país, por ejemplo, y de otras sociedades. El derecho no puede apartarse de ninguna manera de la realidad social, económica y política de una sociedad, sino de lo contrario, ¿cómo interpretamos como una legítima vigencia del derecho o la constitución política?
¿no? El derecho, en el momento en que asume la defensa de una u otra causa, indudablemente tiene que estar centralizada en la coyuntura social y económica y estructural de un Estado, de un país, de una nación. No podemos aislarnos de la realidad. Y allí aplicaremos el Código Civil, allí interpretaremos el Código Constitucional, allí aplicaremos el Código Penal y todos los demás códigos, que tienen que estar enmarcados en la realidad. No se puede levantar un dedo acusador ni un crucifijo para censurar e encarcelar a una persona acusada si es que no se ha llevado la causa y los cánones legales debidamente establecidos, pero precisando la realidad en la cual se ha desarrollado el acto que estamos juzgando. No podemos aislarnos de esa realidad de ninguna manera. Y por eso que en la ficha que hemos elaborado de este libro, lo hemos puntualizado en las 2 o 25 fichas que hemos elaborado, realmente le damos la razón al autor de este libro, que encaja coincidentemente en los análisis y rechaza apreciaciones económicas, jurídicas, eminentemente neoliberales. Hasta aquí el momento cultural con el libro Justicia Social y Economía en la Teoría del Derecho del Roger Merino Acuña, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ingresar precisamente a otra secuencia importantísima sobre tupacamaristas puneños. Sí, el autor de este libro es Juan José Vega y Atilio Sibirichi. ¿No? Ahí tenemos ya la portada del libro Tupacamaristas puneños. El libro por su naturaleza resulta sumamente importantísimo. Este libro ha sido promocionado y difundido precisamente por la Universidad Nacional del Altiplano. En el momento que comenzó realmente a alentar una serie de publicaciones hace mucho tiempo, y entendemos que lo siguen haciendo, ¿no? Entonces hemos tenido que nuevamente actualizar la lectura y el conocimiento de tupacamaristas puneños, alentado, repito, por la UNA. La presentación de este libro hace alusiones sumamente importantísimas cuando dice que el amor por Puno, por su cultura, por su historia, por sus recursos, por su gente, debe hacernos pensar en un futuro con crecimiento y desarrollo económico amplio y verdaderamente inclusivo. A cielo raso, transparente, sin ambajes ni mezquindades, para hacer de nuestro terruño un espacio con una firme identidad regional. El proyecto cultural para Puno, como es la formación de una biblioteca puneña, definitivamente que es importante. No puede pensarse sin puneñidad, como tampoco visionar un desarrollo real de la sociedad puneña sin un verdadero espíritu renovador, que conserve y respete al mismo tiempo la enorme tradición de cultura que se ha generado hasta ahora en el territorio altiplánico. Amigos nuestros, queremos agregar un comentario entonces a este libro y decir que los logros sociales e individuales deben enmarcarse en el pleno conocimiento de nuestra historia, de nuestra economía, de nuestra antropología, de la sociología, de la literatura, de la lingüística, de la música, del folclore y las ciencias, porque esto afianzará el espíritu de superación y tendremos por fin una visión menos sesgada de lo real. La fe, la esperanza de un futuro mejor para Puno es nuestro único motor. La búsqueda de una amplitud mayor de pensamiento nos mueve en este empeño de implementar realmente publicaciones de esta naturaleza ligadas directamente con la historia de un departamento como el nuestro y que lamentablemente no la sabemos realmente capitalizar como un reto de presente futuro. Se me vino a la memoria en el momento de elaborar la ficha respectiva, la trayectoria de Juan José Vega y de Atilio Sibirichi, que la voy a plantear cuando finalice el comentario del libro. El libro, entre otros temas, voy a leer simplemente algunos titulares y algunos de ellos los voy a comentar por limitaciones de tiempo. En el índice del libro encontramos realmente
Tópico sumamente importante ligado a las luchas en la meseta del Collao bajo José Gabriel. El gobierno tupacamarista indio criollo en Oruro, Bolivia. El lanzamiento en Potosí. En el Cusco el intento transaccional y el contraataque. La victoria de Querajana. El combate de Caracini. La sublevación intercriolla en Tupiza. Encontramos también el primer ataque en Puno por Diego Cristóbal Túpac Amaru el 10 de marzo de ese año. El primer ataque a La Paz por Túpac Katari el 14 de mayo de 1781. Los combates de Pucacasa del 19 al 22 de marzo. La victoria de Papajasi. La solución unitaria entre José Gabriel y otros representantes de un movimiento que lucharon por liberarnos del yugo español. Aquí mismo se hace referencia a una temática importantísima sobre, por ejemplo, en tierras puneñas, el segundo gran ataque a Puno del 10 al 12 de abril, la ofensiva sobre Arequipa, Lampa, la retirada de los arequipeños, es importante conocerla. En el Cusco, la primera batalla de Sicasisa, patriotas contra patriotas, la segunda batalla de Sicasisa del 23 de mayo, el segundo cerco de Sorata, otro tema, por ejemplo, de liberación que se planteó en Lima y luego en Alto Perú, progresión de los rioplatenses, la Bartola Sisa al frente del asedio, el combate de Achocalla, el combate de Calacoto, la batalla de Calamarca del 28 de junio, el combate de Ventilla, los caciques de Pucarani, en el Cusco la captura de Bartola Sisa, la breve reconquista de La Paz, la segunda destrucción de Túpac Katari. Vean ustedes, una serie de hechos que se han podido realmente plasmar y concretizar en el altiplano peruano y que el autor de este libro, o los autores de este libro, precisamente Juan José Vega y Atilio Severici, titula Los Tupacamaristas Puneños. Movimientos totalmente históricos de reivindicación. Hace pocos días hemos evocado el Día de la Bandera, el 7 de junio, una fecha importantísima, trascendental, histórica, que no debe simplemente sujetarse a un mero desfile escolar o militar. No tiene trascendencia estos desfiles, es una pérdida de tiempo. Tiene que trasuntar una fecha como es la del 7 de junio, Día de la Bandera, cuando perdimos realmente definitivamente Arica, el Morro de Arica, y se consolidó el ataque y la guerra de Chile contra el Perú. Se tiene que transmitir allí un mensaje de toma de conciencia desde el nivel inicial, primario, secundario y universitario. ¿Qué universidad transmite una conferencia de esta naturaleza? Nadie porque no le interesa. ¿Y sé por qué no le interesa? Porque no tiene efervescencia, no tiene sentimiento de patria, de patriotismo. Y los pueblos que pierden su identificación con su realidad histórica, con su proyección de presente y futuro, realmente están consolidando un desarrollo frustrante de un país, el caso concreto nuestro. Ha desaparecido en la currícula escolar hablar de la historia. ¿Cómo no enseñarles a los niños y a las guaguas? Inicial, primaria, secundaria, universitaria, a los jóvenes, futuros profesionales, sobre todo estos acápites de nuestra historia. La historia del Perú es riquísima, se abastece también de alegrías, de triunfos, de derrotas, de sangre, de mentiras, de engaños, de frustraciones. Pero tenemos que conocerla. ¿Para qué tanto desfile por aquí y por allá? Cuando a nuestros niños les enseñamos lo que simboliza la bandera roja y blanca de la patria. Nos llevamos simplemente al parquecillo para allí que marchar. La marcha no significa absolutamente nada. No podemos tener sentimientos de acuartelamiento. No se trata de militarizarnos. Se trata de que los militares o los civiles juntos realmente porfiemos la consolidación de sociedad, de desarrollo, de bienestar. Aquí en Puno tenemos un parquecito que alguien nos construyó porque les regala la plata pues desde Lima. Antes nadie nos regalaba para hacer los parques. Todo fue creatividad y el pueblo colaboró. Le han llamado el Parque Las Aguas. Gran cosa. Cuando se llamaba el Parque Miguel Grau.
¿cómo no vamos a evocar a ese epónimo mártir y héroe de nuestra nacionalidad, Miguel Grau Seminario? Deberían de existir miles de parques, de avenidas, de alamedas, de árboles, de flores y de plantas que se llamen Francisco Bolognesi, Miguel Grau Seminario y otros tantos héroes de nuestra patria. Pero la ignorancia y la falta de versatilidad en el conocimiento histórico nos hacen caminar a tropezones. Yo particularmente identifico con este 7 de junio, el Día de la Bandera, oiga. 9 años de martirio, de sangre, de continuidad con esa guerra con Chile. No queremos en estos momentos abrir las heridas y las sangrillas que quedan todavía en nuestro sentimiento intelectual, cerebral y físico. No es el momento, no. Hoy en día ha evolucionado de sobremanera la forma de consolidar una sociedad, pero sí evocar a miles de hombres y mujeres que en aquel entonces lucharon por la independencia y consolidar lo que nos correspondía a los peruanos. Hoy los gobiernos miserables, desde la presidencia de la República y los congresos, empapados por gente ignorante como la actual, no supieron realmente darle una tónica a la estructura curricular educativa para decirles el Perú de ayer fue esto, el Perú de hoy es esto y mañana debe de ser lo siguiente. Asumir eso con un criterio de responsabilidad, de patriotismo, en aras de encontrar realmente una consolidación de salud, de educación, de inteligencia, de estudio y de aplicación científico. Tenemos que hacerlo, ¿no? Terminamos el momento cultural, sí, porque nos va ganando el tiempo, nos llena emoción, pero la emoción nos llena porque es real, objetiva y concreta y porque pisamos tierra firme, suelo firme que tiene borbotones de sangre de millones de mujeres y hombres peruanos que lucharon por nuestra independencia. Hemos perdido millones de la integridad territorial de la patria frente a Bolivia, frente a Chile, a Colombia, Ecuador, Brasil, etc. Y la hemos recuperado, no, porque vino la mentira, la corrupción y la falsía de quienes asumieron la política del país. Entonces, este libro es sumamente importante, al igual que todo lo que presentamos en La Fuerza de la Palabra, de Juan José Vega y Atilio Siberiche, Tupac Amarista, puneños. Amigos nuestros, hasta aquí el momento cultural. Una pausa y luego retornamos. Cosmos, pueblo y cultura. ¿Qué tal, señoras y señores? Entonces estamos compartiendo con ustedes esta edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, órgano periodístico que se edita en 2 importantes horarios, ¿no? Edición central de lunes a viernes. La edición central precisamente está a las 20 horas 8 de la noche y la edición matinal al día siguiente a las 7 de la mañana. Comuníquese con nosotros, estamos al servicio de la banca, la industria, el turismo y el comercio. Nuestra señal llega hasta la zona de frontera con Bolivia, en la provincia de Yunguyo. Luego nos proyectamos hacia Pomata, Juli, Ilave, Ácora, Chucuito, Platerías, zonas intermedias, Aymaras y Quechuas, circunlacustres de Puno hacia el norte del departamento Puno, Juliaca, San Román, Huata, Coata, Capachica, Vilque, Tiguilaque, Mañazo, Huancané y otros lugares de nuestro departamento. Comuníquese con nosotros y al mismo tiempo ya estamos en el sistema HD, ya estamos evolucionando y era necesario para darle un mejor servicio a ustedes a través del sistema de Cable Más. En Cable Más ya estamos inaugurando nuestra señal HD, ¿no? Y desde luego esto nos proyecta a nivel nacional de mejor manera como un esfuerzo y una iniciativa indudablemente de Cosmos Televisión al servicio de nuestra colectividad. Muy bien, amigos nuestros, volteamos la página y ahora sí, hemos ido en la búsqueda una vez más de un distinguido profesional, conferencista, analista, autor de una serie de publicaciones en el campo de la investigación y científico. Me refiero al ingeniero Alipio Caguana. Él está con nosotros una vez más a través del sistema virtual Zoom. Alipio, qué gusto de conversar contigo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime.
A vuestras órdenes. Muchas gracias, como siempre, muy gentil el ingeniero Alipio Cahuana, acabo de hacer referencia, trabajaba en el sector agrario, una serie de publicaciones, conferencista, y conocemos de cerca su trabajo permanente de investigación como científico en este rubro. Alipio, empezaré por el tema. Durante estas semanas hemos tenido una serie de publicaciones de revistas a nivel nacional. Dentro de ellas, por ejemplo, hay una revista Agroperú también que publica diferentes temas y propuestas tuyas. El tema central que quisiera en la conversación de hoy iniciar contigo es en qué medida realmente se puede satisfacer plenamente el abastecimiento de productos de pan llevar desde el campo hacia nuestra colectividad. Bien, sí, es un tema de actualidad y es un tema de preocupación nacional y regional. Sin embargo, creo que o pienso que la región andina, en el caso especial Puno, tiene potencialidades, yo diría, enormes en sus recursos naturales, recursos agropecuarios, de manera que es necesario revalorar el cultivo, la crianza de nuestros recursos como cultivos andinos y crianzas andinas. Por lo tanto, con estas evidencias podríamos superar la posible crisis alimentaria que se menciona a nivel internacional y nacional. Así es. Efectivamente, cuando haces la referencia a los cultivos andinos, de una u otra forma yo diría, y disculpe el término, es como sacarse la lotería, ¿no? Sobre todo en un clima tan variado y variable que tenemos en el altiplano peruano, las lluvias muchas las veces son torrenciales, a veces las sequías, tenemos el friaje, nevadas, en fin, frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativa manejaríamos para mejorar nuestros cultivos andinos? Y paralelamente viene la pregunta al almacenamiento de semillas. Correcto. Reitero, tenemos que recuperar nuestros cultivos andinos. Dentro de estos tenemos la papa. En Puno, por ejemplo, que es el centro de origen principal de la papa, domesticada y mejorada por nuestros antepasados, las culturas Tiahuanaco, Puquina, Pucara, Lupacas y el Inca, se cultiva 8 especies de papas amargas, dividido en 2 clases, las sayas o las dulces y las luques o las amargas. Estas últimas, las amargas, son 3 especies, son muy resistentes a heladas, pero lamentablemente por cambio de hábitos de consumo ya no lo estamos cultivando, porque estas papas amargas se consume procesada en chuño y tunta, ¿no? De manera que es un gran potencial que aún existe. Luego tenemos los granos andinos, la quinoa, que en este momento es considerado alimento estratégico del mundo, ¿no? En el mundo. Y luego la cañigua tenemos. La cañigua es una especie más resistente a las heladas. Y aparte, desde el punto de vista nutricional, estos granos andinos son portadores de proteínas de alta calidad. ¿Por qué de alta calidad? Porque tiene un balance de aminoácidos esenciales para el organismo humano, además de minerales como el hierro. Este elemento, o el hierro, es fundamental para superar la anemia. No podemos nosotros aceptar que Puno, siendo originario de estos granos andinos y los tubérculos, ocupe los primeros lugares en anemia y desnutrición. Y finalmente, ¿cómo se lograría esto? Revalorando y también con una campaña, con una política de educación alimentaria con base a nuestros productos andinos. Esto es en la parte agrícola. Podemos complementar con las crianzas también. Por supuesto que sí. El tema que tú acabas de denunciar me parece sumamente importantísimo, pero para ello también necesitamos lograr una infraestructura, un equipamiento y recursos económicos sustantivos. Pero paralelamente a ello, ¿cómo podemos orientar la producción de papa comercial y de semilleros? Bueno,
recuperar estas variedades nativas adaptadas a diferentes zonas agroecológicas. Por ejemplo, las papas amargas, tenemos que recuperar las semillas que se están perdiéndose, que se están erosionándose, ¿no? Todos conocemos, todos pasamos, por ejemplo, por el sur, por la zona de Pomata, ¿no? Ahí se come el buen chairo, pero ¿a base de qué? De unas papas dulces, especiales para el chuño, por ejemplo, su tamari, ¿no? Y retornamos hacia el sur y hacia el norte, las papas amargas, los luques, que son importantísimas, por ejemplo, para el famoso caldo blanco. De manera que nosotros somos la cultura del chairo, del chuño pasa, el chuño puti, o el esque con granos andinos, o el alpi, pues, o la mazamorrita con cal, con alto contenido de proteínas, ¿no? Claro. Por otra parte, las culturas prehispánicas nos han dejado unas estrategias interesantes. Por ejemplo, el almacenamiento de productos para momentos difíciles. Por ejemplo, en este momento que ya llegaron las heladas, casi todas las familias en todas las provincias están llevando sus papas a las partes llamados chuñahues para procesar la papa en chuño y luego este chuño almacenarlo para los momentos de estiaje y cuando hay años de pérdidas de cosechas, por ejemplo, de manera que Puno no puede temer escasez de alimentos, ¿no? El gran problema es que con la migración a las ciudades nos hemos convertido en dependientes de productos agroindustriales como la harina, el arroz, ¿no? El aceite, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema, pero revalorando mediante la educación alimentaria podemos superar esta posible crisis alimentaria que se avecina. Qué bien, qué interesante. Estos temas son sumamente trascendentales, amigos televidentes, conversarlo realmente con profesionales, como es el nivel del ingeniero Aníbal Calengua. Y paralelamente a esto, creo que tampoco podemos dejar de lado una recomendación y una sugerencia y una interpretación tuya referente a la necesidad de la siembra y cosecha de agua. No sé si el término es correcto. Correcto. Bueno, nuestras culturas prehispánicas desarrollaron sistemas agrícolas, como los andenes, por ejemplo, ¿no? Para la siembra de papas dulces y las papas amargas, mediante la captación y buen manejo del agua en las laderas. Luego tenemos las canchas, al pie de las laderas, donde se acumula buen suelo y sale el agua de los manantiales, ¿no es cierto? Ahora, frente a la crisis climática, o el cambio climático, donde los glaciares van a disminuir, tenemos los recursos heredados, por ejemplo, las famosas cochas o cotañas, donde se capta agua, se almacena, y de manera que este es el recurso tecnológico interesante. En Puno se ha inventariado 53,000 hectáreas con cochas, ¿no? Uno de ellos más visibles en este viaje que vamos hasta Yaviri, en Pucará, las cochas, ¿no es cierto? Y el otro es también en la irregularidad de lluvias que se presenta con el cambio climático, las planicies se inundan, de manera que tenemos los sucacoyos o los guaruaros, esta vez ya un poco mecanizados, y lo estamos demostrando en las áreas planas de Ilpa, en Juli, en Ilave, ¿no? Pero lamentablemente estas infraestructuras agrícolas no son tomadas en cuenta en las políticas de desarrollo nacional y regional, ¿no? Claro que sí. Y justamente tenía una inquietud luego de estar escuchando con tanto detenimiento lo que nos estás explicando. ¿Acaso no es necesario, imprescindible, y creo que tú tienes toda la razón porque en varias oportunidades positivamente lo has contestado esto, generar una política de extensión rural y de asistencia técnica permanente? Correctamente, lo has dicho. Como cuando trabajamos allá por las décadas 70, teníamos un sistema de generación, de validación y difusión de tecnologías, pero últimamente los sectores responsables de como el Minagri, ¿no? Y con la creación de regionales se ha desestructurado, de manera que necesitamos una decisión política para que realmente se genere este sistema de generación,
de validación, de demostración, de difusión de tecnologías, lo que en este momento es ausente. El gobierno regional anda por su lado, el gobierno nacional anda por su lado, con el INIA, ¿no? Entonces no se ve un trabajo articulado en el campo, ¿no? Porque la tecnología en este momento en el mundo es determinante para el desarrollo, ¿no? Los avances tecnológicos de nuestras culturas prehispánicas se han perdido pues con la conquista y la colonia española, pero hay que retomarlo, ¿no? Claro que sí, muy bien lo que acaba de señalar, necesitamos una tecnología moderna. Como tal es importante, entiendo, y ojalá tenga tu criterio positivo, es imperativo generar una política de riego por sistemas. Correcto. Entonces, entendiendo cómo funciona el sistema en el altiplano de Puno, por ejemplo, ¿no? En el concepto agrícola en el altiplano de Puno, en cuanto al agua, es un sistema de captación o cosecha de agua que se dicen en este momento, subirrigación y drenaje, ¿no? Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura, ahora llamado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no lo entiende de esa manera, más está enfocado en la costa, ¿no? Entonces, eso es importante retomarlo. Por otro lado, en el sector pecuario, los agricultores, los ganaderos, con la introducción de pastos cultivados, que lo denominan de piso forrajero, están avanzando fuertemente en la ganadería lechera, no obstante que no hay mercado, pero Puno actualmente tiene buena producción de leche y quesos, y eso también hay que revalorarlo, pero con una condición, no solamente la alfalfa es importante, sino es que hay que tener un concepto integrado. El gran recurso que tenemos en Puno son los pastizales naturales, de manera que el concepto debe estar orientado al mejoramiento del piso forrajero, incluyendo los pastos naturales, la alfalfa o los tréboles con riego y la avena y vicia forrajeras. De manera que la tecnología existe. Lo fundamental es apoyar a los agricultores con estas innovaciones tecnológicas, pero teniendo en cuenta nuestro desarrollo de nuestros antepasados también. Por supuesto que sí. Con la tecnología que tenemos actualmente, seguramente con pocos visos de tecnología moderna en el departamento de Puno, nuestra producción es eminentemente de autoconsumo, ¿no? No ingresamos a una producción competitiva, macrorregional. Correcto. Sin embargo, hay que resolver problemas como, por ejemplo, el 80% de la agricultura, ¿sí? Y la ganadería está en manos de la ganadería familiar, donde el problema es el minifundio, ¿sí? Pero sin embargo, las comunidades campesinas están planteando, ¿sí?, retomar estas tierras que están dejando los migrantes, de manera que necesita unas políticas concertadas con las mismas comunidades para resolver este problema del minifundio. Así es. En las últimas semanas se ha venido generando una información, diríamos, un tanto despectiva, pero sumamente preocupante al mismo tiempo, en el sentido de que tendríamos la ausencia de la suficiente dosis y calidad de fertilizantes. De ser así, realmente podríamos poner en riesgo nuestra producción agropecuaria. En el caso de Puno, esto es relativo, Jaime. Ajá. ¿Por qué? Tradicionalmente, en Puno tenemos el potencial que nos da la ganadería, el estiércol, muy subutilizado o no utilizado. Y lamentablemente en los pueblos o en las ciudades, como desde Ayavirie hasta Yunguyo, este abono está yendo a las ladrillerías, ¿no? De manera que necesita una política de procesamiento de este gran recurso inmenso que tenemos en Puno, con tecnologías modernas en compost y humus, ¿sí? Porque según el censo, en Puno casi el 70% de los agricultores utilizan este recurso. Además, tenemos que reactivar el cultivo del tarwi o tauri, que como se denomina en Aymara, porque este tarwi, ¿sí?, cultivado, incorpora al suelo como por hectárea un equivalente de 5 a 7
sacos de urea, por ejemplo, ¿no? De manera que tenemos recursos. Lo que falta es desarrollar y difundir estas tecnologías que dispone la región Puno. Así es. Quiero ingresar a la instancia final de la gentileza que tienes tú de conversar con nosotros, Alipio, con una pregunta que no tiene ninguna calicia eminentemente político, pero que sí recoge un temperamento que en las últimas semanas se ha venido comentando a nivel nacional y en el departamento de Puno. Como tú comprenderás, se inició una reforma agraria en el país, ¿no? En la época del gobierno de Velasco Alvarado, pero el gobierno actual, el señor Castillo, ha señalado y ha puntualizado con bastante énfasis que se va a dar inicio, o ya se inició, la segunda reforma. ¿Cómo se puede conceptualizar esto y cuál es tu apreciación? Bueno, se ha dicho mucho, el presidente Castillo también esto ha propuesto ¿cómo se llama esta política Mendoza, ¿no? La segunda reforma agraria, pero no se tiene claro por dónde quieren orientar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrar a un debate. Sí es necesario más que reforma agraria, políticas bien claras sobre el desarrollo agrario en todas las regiones del país, ¿sí? Exactamente. La política es importante, pero más que esto, creo que tenemos que recuperar la meritocracia. Lamentablemente, como estamos viendo, ¿sí? Se está haciendo abuso de puestos de confianza. Por eso es que no hay liderazgo científico ni político, ¿sí? Así es, efectivamente. Alipio, tema sumamente importantísimo que hemos compartido contigo y no podía ser de otra manera. Quiero agradecer públicamente la gentileza, la amplitud profesional que tiene siempre de responder a nuestras invitaciones para abordar estos temas trascendentales en Puno y a nivel nacional. Si hay algo más que agregar, te escuchamos. Bueno, gracias Jaime. Solamente quería reiterar la gran importancia que tienen los medios de comunicación como este canal para revalorar el cultivo y el consumo de nuestros productos andinos para enfrentar esta posible crisis alimentaria y nutricional. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Amigos nuestros, hemos conversado y ustedes han podido apreciar la calidad de análisis que tiene este profesional puneño Alipio Canagua, consultor internacional sobre la realidad que tenemos en el departamento de Puno y sobre todo la producción agropecuaria, ¿no? Que tenemos que mejorarla definitivamente y que aquí tienen que fusionarse, tienen que conjuncionarse voluntades, capacidad de inteligencia, decisión, para introducir una nueva tecnología en la agricultura, particularmente el departamento de Puno y desde luego en la ganadería. Nuestra tecnología es totalmente anticuada, no tiene ninguna articulación moderna para mejorar la producción y la productividad. El esfuerzo de la mujer, del hombre de campo, realmente en estos momentos es sumamente preocupante. Podemos mejorar. Tenemos una gran variedad de papas, por ejemplo, de granos en el caso de quinoa, en carnes de igual manera. Pero veamos, tenemos el ausentismo de un gobierno regional a través de una dirección regional agraria que no plantean ninguna hipótesis, ningún paralelismo para poder superar este problema. Queremos que con los recursos que tenemos se puede ir introduciendo. Y al introducir generaremos una mejor producción, una mejor productividad, aperturaremos mercados competitivos a nivel macrorregional inicialmente. Me parece sumamente interesante. Por ejemplo, en Ácora está produciendo el ajo, ¿no? Hemos dado una información amplia sobre esto, nos parece muy bien, necesita mejor tecnología. Las instancias correspondientes tienen que asumir con mayor decisión. Se aproximan las elecciones regionales. Si le preguntamos al medio centenar de candidatos para la región de Puno, ninguno de ellos va a dar una alternativa. Todos hablan simplemente de fierro y cemento. Y se pierde y no tienen capacidad de gasto y de inversión en la transferencia de recursos económicos. Muy bien, vamos a continuar con el trabajo de hoy y decirles a ustedes que luego de la pausa comercial, así es, me estoy dirigiendo a mi departamento técnico que me ayuda de sobremanera todos los días y hace posible y viable realmente una producción extraordinaria de la fuerza y la palabra, al igual que nuestro departamento de prensa, ¿no? Vamos a generar una pausa comercial y luego inmediatamente tendremos una secuencia referida a un nuevo aniversario más de uno de los equipos más clásicos del fútbol puneño, un equipo que representa realmente, históricamente, las alternativas y las opciones del fútbol puneño en la Unión Carolina, que emergió y nació en el glorioso Colegio Nacional San Carlos del Parque Pino,
La Unión Carolina fue una agrupación deportiva de ese centro educativo, hoy está en la Unidad de San Carlos, muy bien, que generó realmente satisfacciones muy grandes al fútbol puneño. Compitió con Cienciano, que es similar de la misma época de Unión Carolina, Cienciano del Colegio Ciencias del Cusco, Independencia en Arequipa, en fin. Hoy se evoca un aniversario más y desde luego, desde la Fuerza de la Palabra y nuestro programa deportivo Viva el Deporte, queremos trasuntar nuestro saludo, nuestro homenaje a tantos deportistas que defendieron la casaquilla celeste y el pantalón blanco de la Unión Carolina. Los recordamos vívidamente desde el Estadio Municipal de Puno, sobre cuyo estadio municipal se ha construido el Torres Belón, que está totalmente abandonado. Aquel entonces la Unión Carolina realmente ingresó a lides competitivas a nivel nacional. Por no faltar a la verdad y a la ausencia de algunos nombres, no los voy a mencionar, pero realmente vivimos nosotros, vivos el nacimiento de generaciones extraordinarias de la Unión Carolina de Puno. El equipo sigue competitivo y a buena hora. Hoy Unión Carolina en la Gran Universidad San Carlos y en el Nacional el Real Carolina. Son historias que en su momento hay que decirlos, pero que cada uno de ellos cumplen un rol altamente significativo y preponderante. ¿Qué le corresponde a nuestra juventud? Pues entonces prepararse para ser más competitivos, pero si no tenemos escenarios deportivos, no tenemos gimnasios, no tenemos campos, no hay un presupuesto destinado realmente a alentar el fútbol, el básquetbol, el atletismo, en fin, es un esfuerzo separado, aislado que hace cada institución y cada persona. Bueno, ese es otro tema que no hay que conversarlo para más adelante, la pausa y luego una secuencia de la historia de la Unión Carolina. Cosmos, pueblo y cultura. Jurisconsulto, abogado, conoce perfectamente la estructura del Estado. La actual estructura del Estado peruano realmente adolece de una serie de irregularidades. ¿Cuál es su concepto, su opinión? ¿Qué se puede hacer para mejorarla o restar la estructura del Estado peruano? Bueno, don Jaime, al menos yo sí puedo decir que he hecho mi tesis, ¿no? Y que no me la he comprado donde hacen copias ni nada. Y mi tesis para dar el grado de bachiller en Derecho fue por el sistema unicameral. Y para eso tuve que embeberme de toda la frondosa teoría doctrinaria de los constitucionalistas, desde Aristóteles, pasando por Karl Lowenstein, por Carl Schmitt, y qué decir, hasta los nacionales, Carlos Blancas Bustamante y Enrique Bernales, y llegué a la conclusión de que, bueno, la Constitución no es una obra acabada, sino es algo que se construye. Lo importante es saber que el derecho tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del derecho. En resumidas cuentas, si de algo adolecemos en nuestra Constitución, y por eso vienen las crisis, es que la parte más importante de todo el Estado es el ciudadano, y la Constitución así lo reconoce. Y el ciudadano, ¿por medio de quién participa en la vida política? De los partidos políticos. El problema es que cuando hay un voto obligatorio, don Jaime, viene el gran problema de realmente hacer un valor de cambio y un valor de uso de los votos. Y mucha gente considera que la democracia termina en el ánfora, cuando a partir de ahí empieza. Y entonces los partidos políticos, en lugar de ser pues grupos sociales organizados en base a un ideal, comienzan a ser simplemente un acto de ambiciones. ¿Por qué? Porque como es obligatorio el voto, entonces pueden ellos ir y prácticamente comprarlo. Otra cosa es en las democracias sólidas, ni hablar de Estados Unidos y en Europa, donde el voto es voluntario, y entonces los partidos políticos son los que se dedican a hacer docencia política, porque hacen que los ciudadanos estén en la vida política. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una labor continua, y no como ahora, que aparecen de la noche a la mañana en clubes
y luego de eso se vuelven a guardar como los museos cuando aparece el sol. Entonces, ese tipo de cosas, don Jaime, adolecemos. Y algo también muy importante es que no tenemos solidez en lo que se refiere al control constitucional, como es el Tribunal Constitucional, y esas cosas habría que cambiarlas, ¿no? Yo al menos sí sabía de qué se trataba, y lamentablemente los congresistas puneños que han estado allí sin hacer ningún tipo de excepción, pero han llegado ahí simplemente por el mérito y las circunstancias. Por eso que a la fecha, don Jaime, no hay una sola propuesta para reformar la Constitución. Hay algunos que quieren cambiarla, pero si no pueden nombrar a un ministro de Agricultura que dure más de 15 días, don Jaime, ¿qué cosa van a hacer cambiando la Constitución si no saben por qué y para qué? Sí, efectivamente, lo que usted acaba de enseñar, Miguel, me parece sumamente importantísimo. Un conglomerado social de la colectividad peruana viene clamando, exigiendo una nueva constitución, pero lamentablemente no se alcanza ninguna opción, ninguna alternativa, ninguna prerrogativa para poder enriquecer una nueva constitución a nivel nacional. Se clama, pero creo que esta forma de clamar no tiene un temperamento real, objetivo y concreto. En fin, pero como usted acaba de hacer un análisis muy breve y sustancioso sobre esta condición de la Constitución y la propia estructura del Estado, definitivamente tenemos que ir en la búsqueda de políticos y de autoridades que tengan una visión mucho más clara para poder revitalizar, reestructurar la propia Constitución política del Estado. Este tema, Miguelito, me permite entonces ahora conducir mi siguiente interrogante. Llevamos ya varios meses la gestión del señor Castillo y realmente se ha generado ya un desconcierto, una actitud de rechazo a la gestión, entre comillas, del actual Poder Ejecutivo. Quisiéramos conocer su evaluación en estos momentos en términos políticos y económicos. Bueno, don Jaime, yo, si algo, mis defectos lo deben conocer de memoria a todos mis enemigos, ¿no? Pero yo solamente me reconozco una virtud, cual es decir las cosas de frente, sin tapujos, y ser bien franco, a veces insultantemente sincero. Y al día siguiente del resultado de las elecciones en la primera vuelta el pasado año, yo salí a decir públicamente de que entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, yo definitivamente votaba por la opción democrática que representaba a Keiko Fujimori, pese a que luego me endilgaron el San Benito, porque cualquier persona que estaba en contra de Pedro Castillo se le endilgaba el San Benito de ser fujimorista, y yo les dije de ninguna manera, porque si a la señora Keiko la iban a encarcelar, bueno, era un tema de ella, pero lo importante para mí era mantener el modelo económico y el sistema democrático. En cambio, con el señor Castillo era un salto al vacío, que realmente nos llevaba a un caos, a una falta de equipo técnico, y lo más importante de todo, que era un acto de ambiciones entre grupos ultristas, grupos, como se llama, los caviares, y finalmente avivatos. Probablemente después de un año, don Jaime, el tiempo me ha dado la razón, y esta crisis que está pasando es justamente por esos tres tridentes diabólicos que acabo de relatar. Y pues efectivamente lo que usted acaba de señalar se encaja en la realidad nacional. Sin embargo, creo que habría que puntualizar, bueno, que no les escucho bien, se está cortando. Están dando unas muestras consecuentes de responsabilidad y de capacidad en la conducción del gobierno, ¿no? Esto es claramente y es indiscutible, pero veamos qué sucede más adelante. Pero usted acaba de señalar precisamente, haciendo una comparación del voto, Fujimori, en todo caso la señora Fujimori no era la más indicada tampoco para ser candidata, porque hay que llegar también con condiciones éticas y morales para tratar de representar a un país. Totalmente de acuerdo, don Jaime. O sea, yo no soy fujimorista. Por si acaso yo estuve en una opción de Hernando de Soto, no de Keiko Fujimori. Lo que pasa es que en esa disyuntiva lamentable que se nos puso el año pasado entre votar por Keiko y Pedro Castillo, uno era el salto al vacío, y la otra al menos se mantenía el modelo económico y el sistema democrático. Entonces había que optar por una de esas dos posiciones. Como yo, mucha gente hizo lo propio. Pero ahora que ha pasado después de un año, lamentablemente, insisto, el tiempo me dio la razón. El Perú una vez más
prefirió el salto al vacío con esos resultados. Porque eso de que no más pobres en un país rico, usted lo está viendo. Los únicos que han dejado de ser pobres son sus familiares y algunas amistades, ¿no? Por lo demás, el señor Castillo debería quedarse, yo creo, acá en el Perú, y mientras no lo vaquen, debería ser sometido a una capitis diminucio, porque es evidente su absoluta falencia intelectual. Cada vez que sale don Jaime, realmente nos sume en la vergüenza internacional. El Perú, que ha tenido gente tan brillante, ¿no? Como Víctor Andrés Belaúnde, como Javier Pérez de Cuellar, ni qué decir premio Nobel Mario Vargas Llosa, y pese a que uno va a poder tener las discrepancias sobre su actuación moral o política de Alan García, pero era un estadista ilustre que al menos tenía pues una oratoria castelariana y tenía las ideas claras. En cambio el señor Castillo llega allí prácticamente a jugar pinball. Eso es una vergüenza, don Jaime. Efectivamente, usted ha seguido un curso muy especial en Arica, en Chile, ¿no? En el campo económico, y esto me permite formular la siguiente pregunta. En estos momentos hay una desestabilización económica en el país y esto corremos un gran riesgo. No le escucho. Sí, ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ya, recién. Le decía, usted ha seguido un ciclo de especialización en el campo económico en el extranjero y me permite formular la siguiente pregunta. Actualmente la inestabilidad económica del país pone en riesgo el propio sistema. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativa tenemos que plantear para superar la crisis económica a nivel nacional? De primera intención tenemos que encontrar un piloto, porque ya ni sabemos. Podríamos decir, ¿dónde está el piloto? No tenemos piloto. O sea, el señor Castillo sabe tanto de economía como yo de ordeñar a su vaca. Es decir, no sabe absolutamente nada. Y lo peor de todo es que eso está revelando de una forma tan lacerante, don Jaime, que para este año no hay inversión privada. Y si no hay inversión privada, que somos más o menos los que cubrimos el 80% de la demanda de puestos de trabajo a nivel nacional, imagínense. Entonces, si lo peor, a este momento, a nivel nacional se ha llegado a un 15% de ejecución del gasto público. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? Hay gente que no se da cuenta y piensa, sobre todo en Puno, ¿eh? Porque yo soy bien sincero, los puneños le dieron el voto mayoritario a Pedro Castillo y como siempre votan con el hígado y no con el cerebro. Y hemos tenido 2 ministros, aunque ahora ese título de ministro es sinónimo de tener cualquier cosa, pero que no han hecho absolutamente nada por Puno. Y tenemos 5 congresistas del ala de Perú Libre, porque no me van a decir que ese par de niños extraviados que están en Acción Popular, que dicho de paso, y lo digo públicamente, para mí es el ala comunista de Acción Popular, entre los 5 no han podido sacar una sola norma a favor de Puno. No me digan con esa letanía de que hemos logrado que por ley se cree otra institución educativa. Puno requiere de proyectos de ley que sean pues para articular y para mover la economía, no para ser como siempre eternos empleados públicos de pensar en asfaltar y en hacer infraestructura educativa. Esas son ideas ya pasatistas, don Jaime, y esa es lamentablemente la verdad. Sí, pues, de este análisis del Poder Ejecutivo, creo que es importante conocer también su opinión sobre el actuar en el momento del Poder Legislativo. Usted ha hecho referencia a los parlamentarios por Puno y estamos plenamente de acuerdo porque hasta el momento no han demostrado realmente ningún viso de capacidad, de iniciativa, ni nada por el estilo. Pero en líneas generales el Poder Legislativo realmente estará cumpliendo una función de control, de fiscalización y sobre todo en el fiel cumplimiento que señala su propio reglamento y la propia Constitución de plantear nuevas leyes y poder reorientar jurídica y temáticamente al país? Don Jaime, me voy a dirigir a uno de los más preclaros representantes por Puno que nos hizo quedar bien a los puneños. Me estoy refiriendo al exdiputado por Puno, don Jaime Ardiles Franco, ¿no? Y fuera de la lisonja, pero creo de que esa apostura ya no la tenemos. Y usted, como ex miembro del Congreso, no me puede dejar
hacer que yo mienta sobre la labor. Si una persona no tiene capacidad para legislar, o no conoce, o simplemente no puede articular las diversas fuerzas que están allí, digamos, en una confrontación política, en el ágora de las leyes, pero al menos tiene un arma que pasa pues por encima de todos y puede demostrar capacidad del congresista, como es la fiscalización. Y la pregunta sería acá, ¿qué labor de fiscalización sobre esta corrupción que realmente hace pasto todos los fuegos en Puno han tenido nuestros congresistas? ¿A quién han denunciado? ¿Qué cosa han solicitado? ¿Puede siquiera han logrado que la Junta Nacional de Justicia pueda designar a jueces titulares en Puno, que se establezca acá una comisión para que se pueda hacer una investigación sobre todo lo que sucede entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el gobierno regional? Nada, don Jaime. Entonces, por favor, las cosas que yo estoy diciendo, usted más que nadie las sabe. Así es. Bueno, ahora quiero ingresar a otro tema, restándole sus ocupaciones, Miguelito. Actualmente ya lleva varios meses también de gestión el gobierno en Chile, ¿no? Un nuevo gobierno de izquierda. Y creo que es importante también conocer su opinión. Se han generado una serie de movilizaciones, se ha planteado una nueva constitución. Al parecer la Comisión Central de la nueva constitución chilena no se pone de acuerdo. ¿Cuál es su opinión y su análisis? Bueno, esa es la moda, pues esa es la cuarta oleada del famoso constitucionalismo latinoamericano que hablaba el profesor Gargatella de la Universidad de Itela, Torcuato de Itela de Buenos Aires, ¿no? Decía que había una oleada primero del experimental, luego pasó al fundacional, luego al de los derechos humanos, al integrador, y ahora último nos viene con uno que se llama el constitucionalismo reivindicativo e inclusivo. Y entonces, ahí está el caso de Chile. Una cosa es la proclama, otra cosa es la calle ardiente y llena de piedras, que son sus mejores argumentos, y otra cosa es el gobierno. Y de eso se está dando cuenta recién el señor Boric. Y ahora, dense cuenta, su popularidad está decayendo, porque el chileno es mucho más práctico que el peruano, quiere ver resultados, no tanto declaraciones líricas ni rasgarse las vestiduras invocando teorías exóticas, no quiere ver resultados, y el resultado es un fracaso. El gran problema es que como es una ola, también está recorriendo esa ola en la Argentina, que también es un problema gravísimo, no sé qué pasará en Colombia, pero ¿saben qué? Y lo digo porque yo hago un análisis económico. El gran ganador de toda esta oleada, que no sé a dónde nos va a llevar, es a la fecha Ecuador. Y le puedo dar nombres, de hasta muchos empresarios puneños que están invirtiendo en el Ecuador, que tiene una economía de mercado, que es la que única a la fecha es competitiva, es realmente el colmo. Y finalmente, la economía del Perú, don Jaime, está avanzando en piloto automático. ¿Cómo será de fuerte este modelo económico que, pese a que el propio gobierno trata de demolerlo, pero sin embargo estamos avanzando? O sea, si es que este señor Castillo se va, realmente el Perú tiene para avanzar. Lamentablemente, pues a veces un barco no puede andar bien cuando existe un ancla, ¿no? Y ese ancla se llama Pedro Castillo. Lo que quiere decir que la economía peruana flota en el marco de un milagro de alto nivel celestial. Estamos en piloto automático, esa es la pura verdad. Oiga, y pilotos automáticos en gobiernos anteriores también hemos tenido, ¿no? Pero no un declive sustantivo en la economía, ni mucho menos en la estructura democrática. Claro, usted sabe, usted y yo hemos sido feroces opositores al gobierno del señor Humala, pero sin embargo usted lo compara entre Humala y Pedro Castillo y resulta que el señor Humala viene a ser una especie de un premio Nobel de Economía comparado con este señor que está ahí, ¿no? Que para empezar no tiene idea por qué está ahí. Ese es el gran problema. ¿Cómo estaríamos de mal que hasta Humala llegue siendo un estadista comparado con Pedro Castillo? La comparación me parece sumamente interesante y oportuna. Muy bien, Miguelito, sé que tiene usted múltiples ocupaciones y siempre nos permite utilizar su tiempo. Me voy a despedir, no sin antes
transmitir la siguiente inquietud. Estamos a pocos meses de renovar las autoridades regionales y municipales. La opinión suya. Bueno, que va a ser más de lo mismo. Más de lo mismo. Porque ¿no? fuera de exhibir sus banderas multicolores, yo solamente tengo una, la rojiblanca. Pero todos están pensando exactamente en lo mismo, que van a hacer su universidad quechua y aymara, que van a hacer, van a asfaltar las calles y que van a hacer infraestructura educativa. Pero, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido cambiar ese rostro de rojo sangriento, ultrista que tiene la región y espanta las inversiones. A ninguno de los candidatos, ¿eh? Miguel. Y todos tienen el terror y el temor, claro, fundado porque no saben cómo sustentarlo, de decir que van a luchar porque Puno sea un polo de inversión privada. A eso no. Todos quieren volver a hacer lo que tenemos actualmente, un remedio entre progres originarios extraviados y burócratas reblandecidos. Y así creo que Puno está condenado una vez más en la región sur a ser la cenicienta del desarrollo. Ese es lamentablemente, don Jaime, mi visión, y si no que me contradigan. Quisiera que salga uno que diga mentira, yo sí voy a luchar por la inversión privada. Ninguno. ¿Le gustaría polemizar con cualquiera de los candidatos al gobierno regional? Ni local ni regional, don Jaime. Regional es peor todavía, don Jaime. Porque siguen con esa absurda y negativa dicotomía que ya gobernaron los quechos, ahora nos tocan los aymaras, y entre los dos, o sea, dense cuenta que dos muertos no hacen un vivo, eso lo sabemos, lo que algo conocemos de economía, ¿no? O sea, es absolutamente negativo eso. Así es. Al doctor Miguel Pino queremos expresar una vez más la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros. Será esta una nueva oportunidad. Su mensaje final. Buenas noches. Gracias, don Jaimito, y bueno, hay que abrigarse pues porque después de este frío yo pienso que va a venir la helada de las ideas y de los planes de gobierno, así que habrá que poner un poco de corazón, de buen ánimo para ver si es que todavía existe al fondo del túnel alguna luz que nos muestre que la democracia es el único sistema de gobierno para el Perú y la gente que lo está petardeando tendrá que pasar pues a la historia, no sé si al fango o al olvido. Nada más, don Jaime, muchas gracias. Sí, efectivamente, este frío, al parecer, Miguel, este frío también le congela las ideas a mucha gente y a muchas autoridades. Oiga, usted, el día lunes tenemos también un partido de fútbol en nuestras legítimas aspiraciones de llegar al próximo campeonato mundial de Qatar, ¿no? De fútbol. ¿Qué opina usted sobre el próximo partido? De fútbol, bueno, luego, no del partido político. Yo soy peruano y la única bandera que tengo es la rojiblanca. Estoy seguro que al menos ellos nos van a dar una gran satisfacción, don Jaime, pero hasta ya me voy a tener que despedir, como decían los árabes, ¿no? As-salam alaikum, es decir, alabase a Dios. Y nosotros también le decimos buena suerte y hasta pronto. Buenas noches. Muy bien, amigos nuestros, hemos conversado con el doctor Miguel Pino Ponce, toda esta coyuntura social, económica, política del país. Era importante, necesario, imprescindible conversar con él para conocer realmente sus puntos de vista. Y ustedes están invitados en la oportunidad que quieran, también pueden tomar contacto con la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión para dialogar en este programa o en cualquier otro programa periodístico de este canal y medio de comunicación. A él muchas gracias, la pausa y luego volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. La presente edición de la Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, órgano periodístico que se edita en dos importantes horarios: edición central a las 20 horas, 8 de la noche, de lunes a viernes, y el reprise viene en edición matinal a las 7 de la mañana. Muy bien, estamos inmediatamente conectados a través del sistema virtual Zoom con la señorita Esmeralda Cárdenas. Precisamente ella, con un conjunto de destacadas personalidades y profesionales, vienen llevando adelante un taller que se ha venido a denominar Danza Medicinal y Círculo de Canto, una actividad sumamente importante que se está desarrollando en Puno. Ya en 2 y 3 oportunidades tuvo lugar ya la actividad que estamos anunciando, ¿no? Precisamente para conocer su caracterización, su vocación, el servicio
y sobre todo la participación de nuestra colectividad sobre este taller de danza medicinal y círculo de canto. Hemos invitado a la señorita Esmeralda Cárdenas, a quien queremos saludarla. ¿Cómo está usted, señorita Esmeralda? Gusto saludarla. Muy buena tarde, muy agradecida por la invitación. Y así es, estamos desarrollando nuestra tercera sesión de danza, medicina y círculo de canto, ¿no? Muy agradecida por brindarnos el espacio para poder hablar un poquito más sobre qué se trata esta sesión, ¿no? Que vamos a desarrollar el día de mañana, es sábado, ¿no? Así es. Efectivamente. Señorita Esmeralda, en todo caso, quisiéramos que usted nos pueda explicar realmente con mayor lujo de detalles en qué consiste la danza medicinal y círculo de canto, qué características, qué motivación. Bien, la danza medicina es una terapia muy parecida a la biodanza o a la danza terapia, que lo que evoca es tratar de conectar con nuestro sentir y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros creemos que no sabemos bailar, que no sabemos expresarnos corporalmente, porque nos han metido en la cabecita de que no sabemos hacer esto, y nos hemos creído esta idea de que no podemos cantar o podemos bailar, ¿no? Entonces, la danza medicina, la biodanza, la terapia, ¿no? Habla precisamente de conectar nuestros movimientos corporales con nuestro sentir, con nuestras emociones. Y eso ayuda a que nosotros podamos explorar nuestras emociones, porque muchos de nosotros no expresamos lo que sentimos, no decimos lo que sentimos, ¿no? Entonces se quedan ahí como contenidas, reprimidas en nuestro cuerpo, que muchas veces estas se generan luego en una enfermedad física, ¿no? Que puede ser el dolor de estómago, dolor de garganta, dolor de cabeza, alguna incluso dolor muscular en las rodillas, caderas, ¿no? Todas estas enfermedades físicas son en realidad una manifestación reprimida de nuestras emociones. Entonces, lo que hace la danza medicina es hacer que uno libere estas emociones a través del movimiento y también del canto, ¿no? Porque también el canto, nuestro chakra, este chakra que es tan importante de nuestra garganta, también está reprimido porque nos ha dicho este sistema nos ha dicho que no debemos expresarnos, no debemos decir lo que sentimos, porque si decimos lo que sentimos, somos personas débiles, ¿no? Ya sea tanto en el hombre como en la mujer, incluso en el hombre es mucho más fuerte esta represión emocional, porque a los hombres les han dicho desde niñitos, desde chiquitos, de que no deben expresar sus emociones, porque si los hacen son denominados con cosas despectivas, ¿no? Con palabras despectivas, ¿no? Perdón la palabra, pero les dicen hasta maricones, les dicen pocos hombres, ¿no? Entonces muchos de los hombres, de nuestros hombres, varones, no hablan sus expresiones, no dicen lo que sienten, porque es malo, ¿no? Ante la sociedad, ante un sistema, eso es negativo. Por lo menos las mujeres tenemos, de alguna forma, como somos un poco más apegadas a nuestro sentir, podemos expresar nuestras emociones, pero a veces no sabemos cómo hacerlas, ¿no? Muchas veces cuando tenemos muchos estrés, ¿no? Terminamos a veces por explotar nuestras emociones y por decir las cosas de manera incorrecta, lo que sentimos o lo que nos está pasando internamente. Entonces, esa es la danza medicina y el canto medicina. El círculo medicina y la danza medicina precisamente trata de hablar, de reunirnos y de sanar en comunidad, de ver reflejados en el otro, en mi hermano, en mi hermana, en todos, porque todos somos un reflejo de nosotros, ¿no? Somos una proyección de nosotros. Entonces, el círculo trata de precisamente vernos a nosotros mismos y sanar entre nosotros, ¿no? Esa básicamente es la danza medicina y el círculo de canto, ¿no? Abrir y aperturarnos a sentir y hablar y expresar nuestras emociones. El día de mañana vamos a hacer una sesión donde vamos a hacer este círculo de danza y de medicina, pero también vamos a conectar con nuestro linaje femenino. ¿Y a qué se refiere
conectar con nuestro linaje femenino, se refiere a conectar con nuestros antepasados, con la madre, con la abuela, con la bisabuela, con todo este círculo femenino que ha venido herido, lastimado. O sea, hay muchas mujeres, que tengo que decirlo, que es un poco triste, pero a veces somos muy las mujeres podemos ser muy reprimir a nuestros hijos, ¿no? Las madres a veces, por una cuestión de herida generacional, pueden llegar a sus hijos a reprimirlos más que ayudarlos, ¿no? Entonces hay que sanar con la madre, hay que sanar con la madre que tal vez en la infancia nos ha causado heridas, una herida que no ha sido que ella conscientemente haya hecho, sino que es una herida generacional, ¿no? Una herida que también ella ha ido cargando de generación por a través de su madre y de su abuela y de su bisabuela, ¿no? Entonces vamos a conectarnos y vamos a sanar con estas heridas de la infancia, porque todos nosotros cargamos con 5 heridas de infancia, ¿no? Las 5 heridas de infancia que son el abandono, ¿no? Todos sufrimos generalmente la herida del abandono, ¿no? Y otras heridas más, que reconocer estas heridas para reconocer dónde estamos frustrados o dónde nos está haciendo daño, ¿no? Porque como les digo, muchas de las enfermedades que tenemos actualmente, sean cáncer, sean enfermedades leves, son simplemente manifestaciones de nuestras emociones reprimidas. Claro, sí. Entonces, muchas de estas emociones reprimidas tienen que ver mucho con la madre, claro, ¿no? Entonces, pero la madre no es ahí para darle ahí ¿no? Echarle la culpa a la madre, sino que entender que la madre también ha pasado por heridas generacionales, ¿no? Y que ella, en su mejor forma de tratar de educar a sus hijos, ha hecho tal vez un daño, ¿no? Ha hecho un daño, ¿no? Pero no es tratar de culparla, vuelvo a repetir, no es tratar de culparla, sino reconocer la herida, ver que hay una herida ahí que es generacional, que a ella también le han producido esta herida con sus abuelos, y sus abuelos han sido, también causados estas heridas, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a sanar el linaje femenino, ¿no? Señorita Esmeralda, es muy interesante lo que usted acaba precisamente de expresarnos. Tengo algunas inquietudes. Esta danza medicinal, de una u otra forma, contribuye a que cualquier persona, o género también de personas, puedan superar el estrés que en estos momentos agobia a la sociedad actual. Así es, ¿no? Como le menciono, y vuelvo a repetirlo, todas las enfermedades, desde las más leves hasta las más graves, son simplemente manifestaciones de nuestras emociones que han sido reprimidas. Entonces, para la gente que en este momento, en esta actualidad, está viviendo bajo un sistema opresor, porque vivimos en un sistema opresor inconsciente, ¿no? Que nos han educado cómo debemos creer, cómo debemos pensar, cómo debemos hacer nuestra vida, debemos alcanzar un estilo de felicidad que es impuesto también por un sistema, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene mucha carga, que está haciendo hoy día cosas que no quiere hacerlas, ¿no? Está en un trabajo donde no quiere estar, pero tiene que estar porque tiene que mantener a su familia, porque tiene que, ¿no? Porque tiene que ocuparse de sus gastos también, ¿no? Porque si no, ¿cómo, no? Porque el sistema le dijo que si tú no te educas de esta forma, si tú no trabajas, obtienes esta cantidad de dinero, este trabajo, todo esto, no estás alcanzando la felicidad y no eres nada en esta sociedad, ¿no? Porque también hay un juzgamiento de la sociedad, ¿no? Que te dice de cómo debes vivir, pero hay mucha gente que está viviendo esta falsa felicidad, pero que está manifestando sus heridas, esa represión, eso es lo que quiere realmente hacer, y se está manifestando con el estrés, con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Muchas veces incluso se está manifestando con heridas como gastritis, como dolor de garganta, la gripe, ¿no? Dolor de cabeza, migraña, ¿no? No duele la cabeza, duelen los pensamientos, ¿no? Porque ahí la cabeza está pensando y pensando y pensando y repensando en muchas cosas, ¿no? Hay un miedo, ¿no? Hay un miedo, hay un ego, entonces
la cabeza duele por eso, ¿no? La garganta no duele porque te esté simplemente doliendo por el frío, puede que sí, pero también te está doliendo porque no estás expresando tus emociones, no estás hablando tus emociones, no estás diciendo lo que sientes, no estás diciendo te quiero o no estás diciendo las cosas que te molestan, ¿no? No estás con gastritis, estás realmente no quieres digerir las cosas que estás pasando, ¿no? No estás aceptando lo que está pasando en tu medio, a tu alrededor, y no quieres digerirlas, no quieres aceptar la realidad. Entonces, todas las enfermedades que se producen actualmente es simplemente una manifestación de nuestras emociones reprimidas. Así es. Señorita Esmeralda, las personas que asistan a este taller tienen un periodo determinante para continuar en la danza medicinal y el círculo de canto para poder superar la represión emocional que tienen ellos, 1 mes, 2 meses. ¿Cómo es la secuencia que se sigue para que se pueda superar esta represión emocional? No hay una edad, en realidad, para que puedas tú sanar. Hasta los más niños, nosotros tenemos, hasta los niños pueden venir al taller, porque de los niños aprendemos precisamente esta esencia de liberarte, de no pensar, sino del disfrute del hoy y del ahora, ¿no? Entonces, no hay una edad límite, ¿no? Toda aquella persona que siente llamado, que sienta que sí quiere sanar, que ya quiere salir de este estrés, de esta, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no sé qué, lo tengo todo, pero no sé por qué me siento mal, ¿no? Entonces, si tú eres de esas personas que también lo tienes todo y te sientes, a pesar de tenerlo todo, te sientes mal, eres bienvenido. Pero también eres bienvenido a aquellas personas que, por ejemplo, no les está funcionando nada, ¿no? Sus proyectos, no está yéndoles bien económicamente, no les está yendo bien familiar o incluso con pareja, ¿no? O con las amistades, ¿no? Todo eso tiene que ver directamente con nuestro linaje femenino. La cosa del dinero, por ejemplo, tiene que ver mucho con la sanación de la madre. Si nosotros no estamos bien con la madre, créanme, no nos va a ir económicamente bien, no estamos bien. Si tenemos una buena relación con la madre, económicamente nos va a ir muy bien. Eso es sanar el sagrado femenino, ¿no? Entender qué cosas tenemos que sanar internamente, porque hay muchas cosas internamente que estamos escondiendo, que no queremos manifestar por un miedo a que nos critiquen, a que nos juzguen o a que nosotros mismos, ¿no? Antes incluso, a veces incluso de que nos juzgue la gente, nos juzgamos nosotros mismos en nuestra cabeza y decimos, ¿no? La palabra típica, ¿no? ¿Qué va a decir la gente si yo hago esto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desprogramarnos. Estamos muy programados, tenemos una mente muy programada, ¿no? De cómo debemos vivir, de cuál es la felicidad, ¿no? Una felicidad que no te hace bien feliz a ti, sino una felicidad que hace aparentemente feliz a los demás. Entonces, el taller está abierto para todos aquellos que sientan que ya es tiempo de cambiar esto, que quieran remover esas cosas, que quieran cambiar y sanar consigo misma, porque sanar con el sagrado femenino es sanar con uno mismo, ¿no? Sí. Señorita Esmeralda, antes de terminar este importante diálogo con usted y la actividad sumamente positiva que están promocionando ustedes en este taller, la danza medicinal se desarrolla por un determinado tiempo y espacio, digamos del día 3, 4 horas, no sé qué tiempo exactamente, pero también acorde a un ritmo de danza especial, o en líneas generales se utiliza un cántico común y versátil. Bueno, las personas que quieran venir para el círculo de danza como de círculo de canto, no es necesario que sepan bailar o que sepan cantar. Todos son bienvenidos. No hay pasos específicos, ¿no? No hay pasos que tú vas a aprender. No, a lo contrario, vas a dejar que tu cuerpo explore el movimiento, ¿no? Vamos a descubrir el movimiento de esas partes del cuerpo que no movemos, ¿no? Mucho de nuestras cargas emocionales a veces se quedan en nuestras caderas y muchos nos preguntaremos, ¿realmente movemos las caderas? Tanto varones como mujeres, ¿eh? No las movemos y por eso es que a veces las manifestaciones físicas que tenemos en nuestro cuerpo simplemente son una manifestación de nuestras emociones. Por ejemplo, una persona que tiene
sobrepeso, se está protegiendo de algo, ¿no? Se quiere proteger de algo, ha sido en su infancia posiblemente herido de algo, ¿no? La persona que anda demasiado encorvada, que tiene por lo menos, ¿no?, que no puede estar recta a su espalda, posiblemente está pasando por una herida de abandono, ¿no? Entonces, todos son bienvenidos. El tiempo de terapia para esto es muy largo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros es como una introducción a que ustedes, cuando sientan ese tipo de malestares, puedan de alguna forma tener una herramienta para que puedan ayudarlos en casa, ¿no?, en su casa o al aire libre, ¿no?, y puedan empezar a conectar con ustedes mismos. Lo que le vamos a dar es una herramienta. Lo que va a durar el taller en realidad es como una introducción. Empieza a las 9 de la mañana, pretendemos terminar al mediodía, pero si es que nos tomamos una hora más, pues ahí nos quedamos también, ¿no? Porque lo que se intenta es el compartir, ¿no? Lo que promueve nuestros ancestros ya lo sabían, ¿no? Nuestros ancestros sabían que la medicina la tenemos nosotros internamente, ¿no? Nosotros podemos sanarnos con el aire, nosotros tenemos al maestro interno, al chamán interno, nosotros tenemos adentro, ¿no? No, yo no voy a curarlos, por caso, yo no voy a curarlos, les voy a dar la herramienta que a mí también me ha servido para poder desbloquear muchas de mis enfermedades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Y ustedes determinarán, porque cada uno es su propio maestro, cada uno es su propio médico, ¿no? Va a determinar si realmente esto les hace bien. Y si les hace bien, buscarán más herramientas para que los ayude a mejorar, porque el camino de sanación no es de un día para el otro, no es como la medicina convencional, te doy una pastilla y ya te sanas. No, eso es a lo contrario, te doy la pastilla más bien para que por el momento te sientas bien. Pero en realidad la verdadera sanación es mirar hacia adentro, y a veces mirar hacia adentro no nos gusta, porque a veces encontramos luz como también encontramos oscuridad. Y lo que hay que aprender en la medicina como el canto, ayuda a abrazar esa luz y esa oscuridad interna que cada uno posee. Así es, efectivamente. Esmeralda, nos despedimos, no sin antes agregar una información que creo que es importante. El horario ya lo dijo, y dónde pueden asistir las personas que tengan interés, dónde se va a desarrollar el taller. Bien, mire, nosotros estamos haciendo este taller al aire libre. He tomado como opción que, ya que mire, el lago Titicaca, esta tierra bendita que es Puno, tiene un chakra muy importante. El mundo, la tierra, tiene distintos chakras, tiene 7 chakras. Y nosotros, Puno, tenemos el segundo chakra por el lago Titicaca. Es el chakra de la sexualidad. Entonces, justamente este taller que vamos a hacer habla sobre el linaje femenino. Y al hablar sobre el linaje femenino, también estamos hablando sobre el útero. Estamos hablando sobre el nacimiento, sobre regresar a la madre tierra. Entonces, hemos determinado que por eso, para conectarnos con la naturaleza, porque también conectar con nosotros es conectar con la madre tierra, hemos determinado que lo vamos a hacer en la isla Esteves. Vamos a esperarlos hasta las 9, hasta las 9:15. Todos bienvenidos, por cierto, los vamos a esperar. Y nos vamos a ir hasta la isla, alrededor de la isla, y vamos a desarrollar el taller. En el taller vamos a aprender cómo meditar, ¿no? Porque mucha gente no puede meditar, no sabe cómo meditar, ¿no? Porque mucha gente piensa que meditar es simplemente cerrar los ojos y tratar de acallar la mente. Y a veces acallar la mente es muy complejo, muy difícil, porque la mente siempre está hablándonos, y a veces no nos está hablando en positivo, siempre nos está hablando en negativo. Entonces hay que reprogramar a esta mente para hablarle en positivo, y también hay que aprender cómo meditar. Entonces vamos a aprender cómo meditar, es una herramienta de cómo meditar, pero también vamos a acercarnos a nuestros ancestros. Nuestros ancestros sabían sobre la ritualidad, todos lo tenemos, todos los hacemos en cada momento. Simplemente el hecho de salir de la casa y persignarse para que nos vaya bien, ya es un ritual, ¿no? Entonces la ritualidad también va a estar acompañada ahí. Vamos a hacer un altar, donde vamos a brindar homenaje a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, abuelas, que también han dejado heridas, pero también han dejado enseñanza muy importante, ¿no? La idea no es
culparlos, sino la idea es sanar con ellos, ¿no? Y luego vamos a hacer danza, vamos a descubrir nuestro cuerpo como el movimiento y vamos a explorar nuestra voz para que salgan los cantos medicina, porque todos podemos hacer el canto medicina. Con simple decir A, E, U o U ya estamos aperturando muchas cosas, ¿no? Y también vamos a entender sobre el poder que tenemos nosotros de la palabra, la mente y la acción, y que estas tres deban estar acordes, deban estar alineadas, porque a veces nuestra palabra no está alineada con nuestro pensamiento ni con nuestro sentir. Entonces, o a veces nuestro sentir no está alineado con nuestra palabra y tampoco con lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando descubramos que todo esto debe estar alineado, vamos a descubrir nuestro gran poder, ¿no? Tenemos grandes poderes, pero nos da miedo aceptar esos poderes. Esmeralda, muchas gracias por habernos acompañado. Le dejamos muchas gracias de los éxitos. Buenas noches. Muchas gracias a usted y bienvenido también a participar. Bendiciones y éxitos para todos y para su canal y para su programa. Gracias. A usted las gracias, Esmeralda. Muchas gracias. Muy amable. Será hasta la próxima oportunidad. Muy bien, amigos nuestros, a través del sistema virtual Zoom hemos estado en contacto con Esmeralda Cárdenas, que precisamente tiene a su cargo desarrollar este taller que se ha venido a denominar Danza Medicinal y Círculo de Canto, ¿no? Una actividad sumamente importantísima para superar cualquier represión emocional, para superar el estrés y para encontrarse a uno mismo, como acaba de expresarlo nuestra entrevistada Esmeralda, ¿no? Taller Medicinal y Círculo de Canto. Muy bien, acá concluye la entrevista, una pausa y luego continuamos con el desarrollo de la fuerza de la palabra. Cosmos, pueblo y cultura. Sin la novia, la boda no puede empezar. Sin nuestra sierra, el Perú no está completo. Y sin tu tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, tu protección tampoco está completa. Porque 3 meses después de tu segunda dosis, la protección disminuye. La tercera dosis no es refuerzo, es necesaria. Me vacuno Perú. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Vamos a volver a ser un puno turístico. Con un centro histórico ordenado y limpio. Respetando las veredas y las ciclovías. Reforzando los protocolos de seguridad y orden en nuestros mercados. Todos participamos por un puno turístico. Municipalidad de Puno, saludable y sostenible. Vivimos en una ciudad milenaria, llena de historia, que debemos cuidar y respetarla. ¿Te has puesto a pensar quién se encarga de la limpieza en nuestra ciudad? Somos un grupo de personas que mantenemos limpia la ciudad. No botes la basura en la calle. Eduquemos con el ejemplo. El mejor equipo necesita mejores ciudadanos. Trabajemos juntos. Por un Puno limpio, ordenado y sostenible. Municipalidad de Puno, saludable y sostenible. Yo quiero mi Puno turístico. Yo quiero mi Puno limpio. Yo quiero mi Puno ordenado. Yo quiero que Puno siga avanzando. No retrocedamos.
Municipalidad de Puno, saludable y sostenible. Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad del Sur, ResoSur, ahora en Juliaca, el primer centro de diagnóstico por imagen multimodal de toda la región Puno. ResoSur brinda soluciones diagnósticas superiores y de precisión, con tecnología de última generación a costos accesibles, en sus diferentes modalidades diagnósticas como resonancia magnética de cerebro, columna vertebral, abdomen completo, colangioresonancia, además tomografías y multicorte de cerebro, tórax, brazos, manos, columna, rodilla, pies, angiotomografías, urotomografías, reconstrucción 3D, rayos X digital y ecografías médicas. Contamos con un staff médico altamente especializado y certificados con los más altos estándares de carácter internacional. Atención oportuna, eficiente y de calidad. Visítanos en Girón Mariano Pandia, número 339 La Rinconada. Citas al 948-680753. Insuperables. Proceso de admisión 1-2022. Examen de reevaluación. Primer puesto. Mi nombre es Elina Daisy Luque Chupay, 100% galeno. Eddie Brian Arcequea, 100% galeno. Proceso de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos, tomado el 2 de abril. Primer puesto en Ingeniería Biomédica. Alumno excelencia de la promoción 2021. Orlando Castillo Carrillo, soy alumno del colegio Claudio Galeno. ¡Galeno es Galeno! Inicio de nuevo grupo, 30 de mayo. Este 2022 nos renovamos desde Puno, cósmico y maravilloso. Señal abierta, Canal 23. Cable Más, Canal 28. Cable Estación, Canal 83. También puedes encontrarnos desde nuestras redes sociales. Cosmos Televisión, nueva temporada. Desde Puno para el mundo.